Bueno, y precisamente la amiga televidente que nos escribía nos dice que ella lo prepara con arrocito arreglado también. Pero bueno, después de dejarnos así de antojados, de delicioso, un viernes por la mañana nosotros vamos a abordar con algo que también condimentamos de alguna manera o endulzamos nuestras comidas. La sal y el azúcar, aliados o enemigos. Bueno, el doctor Luis Elizondo nos va a ayudar en esta tarea y a ver, ¿verdad? ¿Qué tanto no y qué tanto sí? Doctor, muy buenos días, bienvenido. Gracias por el espacio, doña Patricia. Doctor, azúcar, sal, de repente gozan de mala fama y uno dice, bueno, verdaderamente sí, no, aliados, enemigos, ¿qué son ellos dos? Realmente hay que recordar que la sal y el azúcar viene desde nuestra infancia y en la humanidad desde muchísimos años antes. Antes se pagaba con sal e inclusive se llamaba la sal y a la sal del azúcar se llamaba la sal de la India, pero era una sal dulce. Con eso se pagaba, con eso se generaron grandes civilizaciones. Y el problema es que realmente algo que tiene tanta historia en la humanidad y tanta historia en la comida, se entiende que después vaya a devenir en si es algo o es malo o es bueno. Sí. Para eso entonces yo creo que siempre el concepto es que no es malo ni es bueno, sino que todo ocupa un balance y comerse en su justa medida. Bien, eso vamos a abordar. Justa medida. ¿Comer mucha sal es malo? Pues el problema, hay muchos estudios que demuestran que alimentarse con mucha sal genera enfermedades cardiovasculares, la más popular relacionada al tema de hipertensión. Y sabemos que la hipertensión después da enfermedad cardiovascular y otros tipos de complicaciones. Ahora, comer mucho azúcar, por otra parte, puede generar problemas y que generalmente la gente va a relacionar es la diabetes, ¿sí? Ambos fenómenos, la presión elevada y el azúcar elevado, son el principio de las enfermedades crónicas y el daño a los órganos blancos finalmente es lo que a las personas poco a poco le van restando la calidad de vida. De modo que algo que uno piensa que comer bien es calidad de vida y hacer un exceso de alimentación, porque se tiene mucho exceso a la comida, uno piensa que puede ser por calidad de vida. Sí. Cuando al final el exceso de eso nos puede más bien ir cercenando la calidad de vida que tenemos, porque nos afecta la vista, el corazón, y eso al final siempre va a restarnos la posibilidad de hacer las cosas que nos gusta hacer. Usted ya mencionó algunos, doctor, pero repasemos igual para darle esos checks y que la gente en casa tenga muy claro, ¿verdad? El impacto que puede tener la cantidad de sal. ¿Problemas vasculares y coronarios? ¿Cómo no? Ok. ¿Aumento de la presión arterial? ¿Sube la presión? Ok. ¿Dolores de cabeza? Pues dolores de cabeza quizás se refiere al hecho de que al tener la presión arterial elevada podemos tener enfermedades como la enfermedad cerebrovascular, lo que todo el mundo conoce popularmente como un derrame, ¿de acuerdo? Pero así como tal, con mucho consumo de sal no nos va a dar dolor de cabeza. Digamos. No. La sal lo que hace es que acumula en primera intención mucha agua en el cuerpo y hace una serie de cambios fisiológicos dentro del vaso sanguíneo que aumentan la presión arterial. ¿Nos deshidrata? Pues no, porque lo que hace es ayudarnos a acumular agua dentro de nuestro cuerpo. Okay. Entonces hay una justa medida que mantiene el riñón y que mantiene el corazón y el cerebro para que tengamos la adecuada cantidad de agua. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, digamos, la gente dice, bueno, que se tocan, ¿verdad? O los piecitos, generalmente, las piernas, y dice, estoy reteniendo agua. ¿Será que estoy comiendo mucha sal? Pues el agua y la sal, el cuerpo las mantienen con una serie de mecanismos fisiológicos. El hecho de que tenga un edema en alguna parte del cuerpo, digamos, responde a otro problema, no le podemos echar la culpa directamente. No se le puede echar la culpa directamente. Las personas que hacen edemas por problemas fisiológicos son gente que tiene problemas o en el corazón o en los riñones. Y hay personas que por peso o sobrepeso hacen edemas en las partes distales del cuerpo, que es donde cabe, digamos, la presión arterial y todo el flujo vascular no permite devolverse tan fácil por la presión que hace todo el panículo adiposo. Y también al pasar de los años y los embarazos y otras cosas hacen que todo el sistema vascular también disfuncione. Antes de pasar al azúcar, doctor, cuando hablamos, sigamos en el capítulo de la sal. Ahora que hay tanta cosa, ¿verdad? Gourmet o en la comida, y ahora nos dicen, bueno, la sal marina, consúmala, porque es mucho mejor que la sal tradicional. Y ahora con la sal del Himalaya, la rosada, ¿realmente es mucho más bondadosa que la sal tradicional que hemos consumido? Bueno, esa pregunta es súper interesante.
y qué dicha que la hace. Hay, digamos, diferentes tipos de sal y a veces comercialmente se trata como de diferenciarlas. La sal marina, de alguna manera, es las que consumimos normalmente los ticos en la mesa. Lo único es que la yodamos. Entonces, esa yodación desde la época de 1970 ha evitado que muchas de las enfermedades tiroideas que teníamos aquí en Costa Rica se disminuyeran. Después empiezan a aparecer otros tipos de sales, la marina, entonces no tiene yodo. Después está también la sal del Himalaya, que proviene de ciertos lugares o ciertas vetas, yo entiendo que es como de la parte de Arabia Saudita. Ajá. Y de toda la parte del Oriente Medio. Y en estos lugares lo que ocurre es que tienen sal, pero de años guardada, de cuando el mar estaba ahí, en ese punto. El problema de esa sal es que no podemos controlar realmente que contenga los elementos que contenga, no podemos decir que tenga los beneficios que tenga, porque al final es sal. Entonces, desde un punto de vista fisiológico sigue siendo sal. Lo mismo. Es lo mismo. Y si tiene o no yodo, pues en ese caso, pues en la vida actual es muy difícil tener una dieta libre de sodio, ¿verdad? Porque todos los seres humanos consumimos, aquí en Costa Rica se consume casi el doble de la sal que debemos de consumir. Wow. Todos los ticos. El año pasado se estuvo haciendo mucho boom porque Costa Rica quiere llegar a la meta de bajo sal como en el 2024, el Ministerio de Salud, y estuvieron haciendo estudios y uno debe consumir 4.5 gramos. Eso es una cucharadita de sal. ¿Cuánto? Una cucharadita. ¿Cucharadita? Sí, y los ticos en promedio nos comemos el doble y hasta el triple. 2 o 3 cucharaditas de sal. Sí, y con eso tiene usted para su día. ¿En qué comeríamos tanta sal? Porque uno dice, bueno, yo hago la comida y con sal. Bueno, digamos, el asunto es que los vegetales frescos, usted los coloca y les pone un poquitico de sal, sí, y eso para agregarle un poco más de gusto a la comida. Si usted le agrega después, durante la preparación, más, generalmente todos los productos empacados se conservan con sal, porque la sal ayuda a preservarlos y a darle más sabor a la comida. Ninguna industria va a dar algo con mal gusto. Y mucha gente se sienta en la mesa, el plato de comida, y nada más le pone sal sin siquiera haber probado. Es como... Yo creo que no es adecuado poner, digamos, un salero en la mesa. Hay ciertos lugares que quizás en la familia se cocina como con baja sal y se pone tal vez en la mesa para que alguien lo cocine, porque alguien tiene una dieta diferenciada. Claro. Pero realmente es tanta la sal que tenemos asegurada el resto del día en las preparaciones, en nuestros trabajos, cuando vamos a trabajar cuando vamos a comer a la soda del trabajo. Pero un huevito con sal, Doc, o sea, hay que ponerle. Pues siempre hay cierta cantidad, o sea, la sal para un huevito es solamente esperdigada sobre el huevo, pero muchísima sal en forma crónica nos va a dar efectos adversos. Ahora, cuando se habla del exceso de sal, por ejemplo, mucha gente dice, ¿me hace daño el riñón? Pues el tema es que el organismo es un asunto maravilloso. Realmente creo que el ser humano tiene muchas formas de compensar. Entonces, durante muchos años lo podemos exponer a muchísimas condiciones crónicas, ¿verdad? Y crónicamente le damos muchísima comida, le damos mucha falta de sueño, le damos poco ejercicio, etc. Y aún así el organismo sigue compensando. Lo maltratamos. Lo maltratamos. Y hay muchas personas que, sin embargo, no terminan de compensar bien, ya sea por genética, ya sea porque tienen algún problema antecedente o porque sufrieron en la vida algún otro problema. Digamos una piedra en un riñón. Entonces, estas personas van a tener más sensibilidad que la sobrecarga de sal no la van a poder compensar. Y al final van a lograr, el problema que van a tener es que van a desarrollar una enfermedad crónica. Y el riñón no va a tener la capacidad de aclarar ese problema. Otras personas que tienen insuficiencia cardíaca, por ejemplo, al tener tantísima sal o comer mucha sal, hacen que tengan sobrecarga de agua. Porque la sal dentro de nuestro organismo retiene o acumula. Retiene o acumula agua. Ahora, no la retiene o acumula, sino que mantiene la sal dentro de nuestro organismo. Ocupamos sal para vivir. Sí. Ocupamos, el cloruro de sodio es súper importante para vivir. Sí. Pero si de repente nos excedemos y tenemos alguna condición y no respetamos nuestro consumo de agua o sal, sabemos que estas personas van a tener dificultades al respirar, al caminar o al manejar el volumen, ¿de acuerdo?
Pero estas personas son diferentes a la población normal que, como hablábamos antes del edema, el edema ese crónico tal vez no es igual que el que tiene insuficiencia renal o el que tiene insuficiencia cardíaca. Bien, pasemos ahora al capítulo del azúcar, ¿verdad? Y usted también lo mencionaba, pero podemos repasarlo, que aumenta el metabolismo, ¿cierto, doctor? El depósito de grasas, eleva la glucosa en sangre y esto empeora enfermedades metabólicas, como por ejemplo, que usted lo mencionó claramente, la diabetes. Sí. ¿Algún otro tipo de impacto que tenga el azúcar en exceso en nuestro cuerpo? Pues lo más importante acá es, para que lo comprendamos, es que de forma crónica, cuando uno consume muchísimo azúcar durante muchísimo tiempo, entonces el cuerpo de alguna manera hace una compensación. Y lo que hace la compensación es de elevar la cantidad de insulina por muchísimo tiempo. Eso se llama hiperinsulinismo. Y de esta forma también el cuerpo, al tener tanta insulina, hace algunos otros mecanismos contraparte que popularmente se conoce como síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Esto de forma crónica en el tiempo va a hacer que nuestra capacidad de tolerar o de manejar la cantidad de azúcar en la sangre haga que esta azúcar se vuelva tóxica, porque ya nuestro cuerpo no la puede incorporar dentro de las células y usarla para su metabolismo normal. Hay un azúcar que nos sobra dentro, por decirlo así, no es que nos sobra, sino que no la podemos manejar. Entonces estas personas, después de muchísimo tiempo de comer mucho azúcar, finalmente lo que hacen es que desarrollan la diabetes, ¿verdad? Y hay diferentes niveles, pues no, es una enfermedad progresiva. Okay. Entonces, en el tiempo... Etapas. Lo que les ocurre es que requieren diferentes tipos de tratamiento para lograr regular su azúcar. Ahora, por ejemplo, doctor, hay una pregunta concisa de una amiga televidente que nos dice, es una muchacha joven que dice que se come, qué rico, 3 latas de leche condensada por semana, qué dichosa, debe ser re flaca, pero dice que la gente, los amigos, los vecinos le dicen, te va a dar diabetes si seguís en ese ritmo. ¿Es así? Sí, el tema es que, de alguna manera, como le expliqué, el cuerpo es maravilloso en compensar. O sea, el cuerpo va, cuando usted le da azúcar, lo que va a hacer es elevar insulina, porque su objetivo final es mantener el azúcar, digamos que abajo de 120. Porque sabemos que el azúcar de forma crónica y muchísimas veces dándole muchísima azúcar, se va a cansar de hacer esos picos de insulina y va a fallar. Entonces, en ese momento, el azúcar dentro del vaso se vuelve tóxica y desarrolla problemas en diferentes puntos del cuerpo. Entonces, de alguna manera, uno entiende que tal vez tolere en esta época joven la cantidad de azúcar, pero si no desarrolla diabetes, quizás, por ejemplo, desarrolla una hipertrigliceridemia, que a la vez puede desarrollar una pancreatitis, o puede, por ejemplo... O sea, no es saludable. No es saludable. En resumen, de alguna manera, el gusto, o sea, el ser humano debe de regular su deseo, su apetito, porque uno entiende que comer es delicioso. Es uno de los placeres del ser humano. Pero debemos de entender cuál es el balance de ese placer. Que después vamos a pagar el tiquete. Ahora, doctor, hay mucha gente que se pregunta, o más bien justifica, dice, bueno, no, usted come azúcar blanca, pero yo en mi casa solo utilizo moreno, o por allá dicen, yo uso solo tapa de dulce, entonces y eso es mucho más saludable. ¿Ah? Otras personas que la miel, porque es natural. O otras personas solo endulcen con la miel de abeja, por ejemplo. Entonces, ¿verdaderamente esos están excluidos o no? El asunto es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Exactamente. El azúcar es azúcar, ¿de acuerdo? Y la respuesta que va a tener el cuerpo humano, no solamente con el azúcar que uno le agrega, sino, por ejemplo, muchas veces la gente dice, es que yo consumo mucha fruta, eso es muy saludable. Y, por ejemplo, el comerse es más, la burbujita que comúnmente venden a la entrada de los trabajos, ¿Ah, sí? La burbujita de frutas, eso equivale a quizás 4 porciones normales de fruta. Entonces, la persona se está comiendo alrededor de unas 6 cucharadas de azúcar. Perdón, disculpe, 60 gramos de azúcar. ¿Qué es eso como equivale, cucharaditas? Cada cucharadita de azúcar son 5 gramos. ¡Wow! Entonces, es muchísima cantidad de azúcar. Y por pensar que es saludable la porción, la fruta en exceso tiene minerales, tiene vitaminas,
tiene fibra, nos provee una serie de elementos súper importantes, pero en exceso provoca todos esos trastornos. Doctor, usted que es endocrinólogo, que trata gente, ¿verdad?, con esos desequilibrios o sobre todo también con el peso, lo saludable que queremos estar. ¿Cuál sería la recomendación, doctor, del consumo del azúcar? Es decir, ¿qué podemos consumir regularmente para estar saludables? Para algunos mantener su peso también, ¿verdad? Que para algunos sí es problema, para otros no. ¿Cómo debería de ser? ¿Qué sería lo saludable? Pues yo creo que primero hay que ubicarse cuál es la cantidad de alimento que requerimos. O sea, primero hay que ubicarse si somos muy sedentarios, si somos deportistas de alto desempeño. Todo el mundo conoce la mesa de Michael Phelps, ¿verdad? Este nadador que se come 7,000 calorías al día. ¿7,000? Pero él gasta esa energía. Sí, ok. Ahora, si una persona lo que va es al trabajo y permanece todo el día sentado, esta persona no va a requerir tanta energía como la persona que todos los días tiene una actividad en el campo. Entonces, la alimentación depende de nuestra actividad. Primero. Segundo, también no debemos de acumular toda la dieta o todos los alimentos en un solo tiempo alimentario. Por eso debemos de desayunar, almorzar y cenar. Y la recomendación de siempre quedar un poquitico con hambre o no tan lleno, de además tener meriendas saludables a disposición, porque es muy diferente, por ejemplo, tener un puño de semillas que quizás no aporten azúcar o por ejemplo, un yogur bajo en azúcar para la merienda, es diferente al yogur que está bien endulzado. Sí. Entonces también la selección de los productos es súper importante. Y después, que cuando decidamos que vamos a consumir algo con alto contenido de azúcar, quizás en esa comida lo ahorramos en el arroz, lo disminuimos las cantidades, ¿de acuerdo? Y el plato tradicional, por ejemplo, para la cena y para el almuerzo, deben ser apenas 1/3 del plato dedicado a lo que llamamos harinas. Después el otro tercio, digamos, sería la proteína y la otra mitad serían vegetales y ensalada. Porque también es súper importante que en cada tiempo de comida aportemos fibra o aportemos algo que nos haga barrera para la ingesta de estos alimentos. Es muy diferente si usted se come, por ejemplo, una papa a una papa con ensalada. Porque la forma en la que se eleva la cantidad de sangre en el organismo es diferente a si se come la papa sola. Igual el arroz, igual los frijoles, igual ¿cómo se llama? Los fideos, los macarrones. Entonces es muy importante que siempre acompañen con fibra, acompañen con otros productos que lo que llamamos es que hagan barrera y además proveen otros tipos de beneficios a la dieta. Ok. Ay, doctor, nos falta tanto tema nos queda, ¿verdad? Qué interesante, de verdad que el organismo es una máquina preciosa, pero también, como usted dice, la maltratamos y hay que realmente cuidarla. Doctor, ¿podemos replantear hoy otra cita? Hoy mismo la dejamos para seguir conversando sobre esto y mucho más, ¿le parece? Se puede hacer. Quisiera, y aprovechando el espacio, que entendamos que esto es cultura. Correcto. Entonces, en la casa, desde que somos pequeños nos enseñan a comer. Muchos dicen, todos en la casa somos gorditos. Fue porque todos en la casa comemos igual. En otros países, ¿por qué no hay tanto grado de obesidad como en nuestro país? ¿Cuál es la dieta? ¿Qué es lo que nos diferencia? Eso es lo que tenemos que preguntarnos siempre. Excelente, doctor. Muchísima gente está haciendo muchas consultas respecto a este tema y vamos a dejarle la tarea a usted en la próxima visita, doctor. Gracias. Vamos a abrir el teléfono para solamente evacuar las dudas de todos nuestros amigos allá en casa, que esa es nuestra tarea diaria. Que pase un feliz día, doctor. Gracias, doña Patricia. 9:03. Nos vamos con las noticias de cada hora.